Macarena Olona, fiel a su estilo directo y sin filtros, ha vuelto a sacudir la actualidad política con unas declaraciones contundentes que no han dejado a nadie indiferente. En esta ocasión, su objetivo ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción que han golpeado al gobierno en los últimos años, un caso que ha generado indignación entre quienes aún confían en la transparencia y la gestión responsable de los recursos públicos. Se trata del conocido como caso Koldo o caso del Partido Socialista, una trama que ha puesto en evidencia la impunidad con la que se manejan los fondos estatales y la complicidad de las altas esferas en el desvío de dinero destinado, en teoría, al bienestar de la ciudadanía. En el centro de la polémica se encuentra Jessica, más conocida como Miss Asturias, una figura clave dentro de la red de favores y excesos financiados con dinero público. Pero lo que Olona ha denunciado va mucho más allá de la implicación de una sola persona. Su mensaje es claro y directo. Este escándalo no es una simple anécdota ni un caso aislado dentro del panorama político español. Es la demostración de cómo el poder ha sido utilizado para beneficio propio, de cómo ciertos dirigentes han convertido el dinero de los ciudadanos en su propio fondo de entretenimiento y placer. No hablamos de un error administrativo ni de una mala gestión ocasional, sino de una práctica que se ha repetido en múltiples ocasiones y que refleja una corrupción estructural que ha sido tolerada y, en muchos casos, promovida desde las instituciones. Desde que estalló el caso Koldo, las informaciones han salido a la luz con cuentagotas. Al principio, como suele ocurrir con estos escándalos, los intentos por minimizar el impacto fueron evidentes. Se presentó como un asunto menor, como algo que no afectaba al núcleo del poder político, como si se tratara de una irregularidad puntual que no tenía mayores implicaciones. Sin embargo, conforme han avanzado las investigaciones, ha quedado claro que la trama es mucho más profunda y que involucra a personas con conexiones directas con el Partido Socialista y el gobierno actual. Cada nueva revelación ha ido confirmando lo que muchos sospechaban, que la corrupción no es la excepción dentro del sistema político español, sino una regla no escrita que se repite con una frecuencia alarmante. Lo que hace que este caso sea especialmente escandaloso no es solo el desvío de dinero público, sino la forma en que este ha sido utilizado. No hablamos de malversaciones destinadas a financiar campañas políticas o a sostener estructuras de poder, sino de un uso completamente descarado de los fondos estatales para costear lujos personales, fiestas privadas y encuentros que, en cualquier otro contexto, estarían reservados para la esfera privada de cada individuo. Pero aquí, la diferencia es que no han sido los implicados quienes han pagado por sus excesos, sino todos los ciudadanos que, con sus impuestos, han financiado indirectamente estos desmanes. Jessica, Miss Asturias, se ha convertido en el rostro más mediático del escándalo, pero su papel dentro de la trama es solo una parte del problema. El verdadero foco de la denuncia de Olona es el sistema que permite que estas situaciones se repitan una y otra vez sin consecuencias reales para los responsables. No es la primera vez que un caso de corrupción de estas características sale a la luz, y si algo ha demostrado la historia política reciente de España es que, cuando el escándalo pierde fuerza en los medios de comunicación, rara vez se produce una rendición de cuentas efectiva. Los culpables, en la mayoría de los casos, terminan encontrando refugio en otros cargos públicos, en empresas privadas con vínculos políticos o simplemente en el olvido mediático, mientras que el dinero desaparecido nunca regresa a las arcas del Estado. Lo más preocupante de toda esta situación no es solo que el caso Koldo haya ocurrido, sino que la reacción por parte de las instituciones ha sido, una vez más, tibia y calculada. No se ha visto un verdadero esfuerzo por esclarecer los hechos, por determinar responsabilidades o por recuperar los fondos desviados. En lugar de eso, lo que hemos presenciado es un intento de silenciar el escándalo, de controlar la narrativa y de evitar que la indignación pública alcance niveles que pongan en peligro la estabilidad del gobierno. Es una estrategia que se ha repetido en múltiples ocasiones. Retrasar las investigaciones, desviar la atención y esperar a que la opinión pública pierda el interés. Pero Olona no está dispuesta a permitir que esto ocurra. En sus declaraciones, ha dejado claro que la lucha contra la corrupción no puede ser solo una cuestión de discursos vacíos o de promesas de transparencia que nunca se cumplen. Se necesita un cambio real, medidas concretas y, sobre todo, la voluntad política para romper con un sistema que ha permitido que estos abusos se perpetúen. La corrupción no se erradicará con simples palabras ni con gestos simbólicos. Se necesita una reforma profunda, un compromiso firme con la rendición de cuentas y una ciudadanía que no se conforme con la indignación pasajera. El caso Koldo es un reflejo de un problema mucho mayor, de una cultura política en la que la impunidad se ha convertido en la norma.
Lo que Olona ha denunciado no es solo un caso específico de desvío de fondos, sino un patrón de comportamiento que ha minado la confianza en las instituciones y que ha hecho que muchos ciudadanos sientan que la política ya no es un espacio de servicio público, sino un negocio privado donde unos pocos se enriquecen a costa del resto. Si este escándalo no tiene consecuencias reales, si no se toman medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir, lo que se estará enviando a la sociedad es un mensaje claro: que la corrupción es aceptable, que el abuso de poder no tiene castigo y que el dinero público seguirá siendo tratado como un botín del que pueden disponer aquellos que han logrado alcanzar los niveles más altos del poder. Por eso, las palabras de Olona son tan importantes. Porque no solo denuncian un caso concreto, sino que exponen la verdadera raíz del problema. Un sistema que ha sido diseñado para proteger a los corruptos y para garantizar que, pase lo que pase, el poder siga en manos de los mismos de siempre. La única manera de romper con esta dinámica es exigiendo justicia, transparencia y un cambio real en la forma en que se gestiona el dinero de todos. De lo contrario, el caso Koldo será solo uno más en la larga lista de escándalos que han sacudido a España y que, lamentablemente, han terminado en el olvido. Lo que más irrita a la exdiputada de Vox, Macarena Olona, no es solo la magnitud del escándalo en sí, sino la forma en que ha sido tratado tanto por el gobierno como por los medios de comunicación afines al poder. Desde el primer momento en que se hizo pública la información sobre el caso Koldo, la estrategia oficial ha sido clara: minimizar los hechos, desviar la atención y manipular el relato para evitar que la indignación ciudadana se traduzca en una crisis política de grandes dimensiones. La táctica no es nueva. De hecho, ha sido utilizada en innumerables ocasiones a lo largo de la historia política de España cada vez que un escándalo de corrupción amenaza con dañar seriamente la credibilidad de los partidos en el poder. Sin embargo, lo que hace que este caso sea particularmente grave no es solo el desvío de dinero público, sino la impunidad con la que se han llevado a cabo estas prácticas y la falta total de voluntad política para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades. Desde los primeros días en que el caso salió a la luz, la maquinaria mediática progubernamental se puso en marcha con un objetivo claro: suavizar la noticia con términos ambiguos y evitar en todo momento llamar a las cosas por su nombre. En lugar de reconocer la gravedad del asunto, el discurso dominante ha girado en torno a eufemismos cuidadosamente diseñados para maquillar lo que, en el fondo, no es más que un nuevo episodio de corrupción financiado con el dinero de todos los españoles. Se ha hablado de amistades, de relaciones personales, de circunstancias particulares y de otros conceptos vagos que, lejos de esclarecer lo sucedido, solo han servido para generar confusión y distraer la atención de lo verdaderamente importante. Macarena Olona, sin embargo, no está dispuesta a dejar que este caso se diluya en el ruido mediático ni que la opinión pública se acostumbre a la impunidad con la que se manejan los recursos del Estado. Con su característico estilo directo y sin filtros, ha dejado claro que no se trata de un simple escándalo pasajero ni de una anécdota dentro del panorama político español. Jessica no es ninguna amiga especial de Ábalos, ha afirmado con contundencia. Es una escort, una trabajadora sexual, y lo grave aquí no es su profesión, sino que sus servicios fueron sufragados con los impuestos de todos los españoles. Esta declaración, lejos de ser una simple frase polémica, pone sobre la mesa el verdadero problema. El dinero público, que debería estar destinado a mejorar la vida de los ciudadanos, ha sido utilizado para costear los caprichos privados de quienes ocupan cargos de poder. No estamos hablando de una irregularidad administrativa menor, sino de un claro ejemplo de cómo la corrupción se ha normalizado hasta el punto de que algunos dirigentes ni siquiera se molestan en ocultarla. La falta de transparencia con la que se ha manejado el caso y la manipulación mediática que lo rodea han sido evidentes desde el principio. En lugar de abordar el fondo del problema, los medios afines al gobierno han intentado reducirlo a una historia sensacionalista, enfocándose en detalles superficiales y tratando de desviar la atención de lo realmente importante. Se ha intentado convertir el escándalo en un debate sobre la moralidad o sobre la vida privada de los implicados, cuando la cuestión central no es quién es Jessica ni a qué se dedica, sino el hecho de que sus servicios fueron pagados con dinero que pertenece a todos los ciudadanos. Para Olona, este caso no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de un patrón de comportamiento recurrente en la política española. El paralelismo con otros escándalos de corrupción no se ha hecho esperar. De hecho, la exdiputada ha comparado este episodio con uno de los casos más emblemáticos de saqueo de dinero público en la historia reciente de España, el de las tarjetas Black de Caja Madrid. En aquel escándalo, los altos directivos de la entidad utilizaron tarjetas opacas para financiar todo tipo de gastos personales, desde viajes de lujo hasta compras en joyerías y, por supuesto, encuentros con trabajadoras sexuales, todo ello con dinero que, en última instancia, pertenecía a los ciudadanos. La indignación que generó aquel caso llevó a que,
por primera vez en mucho tiempo, se tomaran medidas contundentes y se impusieran sanciones ejemplares. Algunos de los implicados acabaron en prisión, y se implementaron ciertas reformas para evitar que situaciones similares volvieran a repetirse. Sin embargo, lo que diferencia el caso Koldo de aquel escándalo es la pasividad absoluta con la que el gobierno está manejando la situación actual. A pesar de la gravedad de los hechos, ni se han exigido dimisiones de los responsables políticos implicados, ni se ha iniciado una investigación interna seria para esclarecer el uso indebido de fondos públicos, ni se han planteado reformas estructurales para impedir que algo similar vuelva a ocurrir en el futuro. Esta actitud de indiferencia no solo refuerza la idea de que en España existen dos varas de medir cuando se trata de corrupción, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad. El poder puede hacer lo que quiera con el dinero de los ciudadanos sin consecuencias reales. No es de extrañar, entonces, que la pregunta que surge de todo este escándalo sea hasta qué punto el caso Koldo es solo la punta del iceberg de un sistema de corrupción mucho más amplio y arraigado dentro de la administración pública. Olona no ha dudado en lanzar esta cuestión de forma directa y sin rodeos. ¿Cuántas más como Jessica pueden estar dentro de la administración pública, beneficiándose de una red de favores y de un uso irresponsable de los recursos del Estado? Hasta el momento, las investigaciones han revelado al menos 3 casos similares, pero las sospechas de que la lista podría ser mucho más extensa no han hecho más que crecer. Cada nueva revelación confirma la sospecha de que este no es un caso aislado, sino una práctica sistemática que se ha mantenido oculta durante años gracias a la complicidad de quienes deberían velar por la transparencia y la legalidad en la gestión pública. El problema de fondo no es solo la corrupción en sí, sino la impunidad con la que se lleva a cabo. En un país donde los escándalos políticos son el pan de cada día, la ciudadanía ha sido testigo de cómo numerosos casos han salido a la luz sin que se produzcan consecuencias reales para los responsables. La falta de castigos ejemplares, la lentitud de la justicia y la connivencia entre los distintos poderes del Estado han generado un ambiente de desconfianza y desafección política que solo favorece a quienes se benefician de este sistema corrupto. En este contexto, la pregunta que muchos se hacen es si este caso marcará un punto de inflexión o si, como tantos otros, acabará diluyéndose en el olvido mediático sin que nada cambie realmente. Para Olona, la única forma de evitar que esto ocurra es seguir presionando, seguir denunciando y seguir exigiendo explicaciones hasta que los responsables rindan cuentas ante la justicia y ante la sociedad. Pero, ¿será suficiente la presión mediática para lograr un cambio real? ¿O estamos condenados a seguir viendo cómo la corrupción se perpetúa mientras los ciudadanos pagan la factura? El problema no es solo la corrupción en sí misma, sino la absoluta falta de consecuencias para quienes la practican, lo que convierte esta lacra en un círculo vicioso que se repite una y otra vez en la política española. En cualquier otro país con instituciones fuertes, con mecanismos de control eficientes y con una verdadera cultura de rendición de cuentas, un escándalo de estas dimensiones habría desencadenado una auténtica crisis política, provocando la dimisión inmediata de los responsables y el inicio de una investigación profunda para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables. Sin embargo, en España, la corrupción se ha convertido en un mal crónico que, lejos de generar conmoción o cambios estructurales, parece formar parte del funcionamiento normal del sistema político. Lo más preocupante no es solo la magnitud del escándalo en sí, sino el grado de normalización con el que es tratado por el propio gobierno, por los partidos implicados y por los medios de comunicación afines al poder. La estrategia es siempre la misma: negar la realidad, minimizar la importancia de los hechos, desacreditar a quienes denuncian la corrupción y, cuando la presión mediática se vuelve insoportable, ofrecer una cabeza de turco que sirva de cortafuegos para evitar que la indignación social llegue hasta los verdaderos responsables. En este caso, la única medida que se ha tomado hasta el momento ha sido la destitución de una persona en un puesto de tercer nivel dentro de una empresa pública, como si eso fuera suficiente para tapar un escándalo de esta magnitud. Se trata de una acción claramente insuficiente, un gesto simbólico que no responde a la gravedad del problema y que deja en evidencia la falta de voluntad política para abordar la corrupción de raíz. Mientras tanto, los grandes nombres que están detrás de este entramado siguen en sus puestos, protegidos por una red de complicidades y por un sistema que, en lugar de castigar la corrupción, la facilita y la perpetúa. No hay comisiones parlamentarias serias, no hay investigaciones judiciales con resultados tangibles y, sobre todo, no hay dimisiones ni responsabilidades políticas. La impunidad con la que se manejan estos casos es alarmante y solo refuerza la idea de que la clase política en España se ha acostumbrado a actuar sin temor a represalias. Se han diseñado mecanismos para garantizar que este tipo de prácticas puedan seguir ocurriendo sin que los implicados sufran las consecuencias.
En el peor de los casos, si la presión pública se vuelve insoportable, la respuesta es un breve periodo de apartamiento de la vida política seguido de una cómoda reinserción en otro cargo público o en un consejo de administración de alguna empresa vinculada al Estado. Lo que Macarena Olona exige, y lo que cada vez más ciudadanos también reclaman con indignación, es que se tomen medidas reales y efectivas para acabar con este sistema de corrupción institucionalizada. No basta con discursos vacíos ni con ceses simbólicos que sirven únicamente como cortinas de humo. Es necesario un cambio profundo, que pase por la implementación de controles estrictos sobre el uso del dinero público, la creación de organismos de auditoría independientes que no estén sometidos al control de los partidos y la introducción de sanciones ejemplares para aquellos que hagan un uso indebido de los recursos del Estado. Pero para que esto ocurra, es imprescindible que la sociedad no caiga en la trampa de la resignación. La corrupción se ha mantenido durante décadas porque ha logrado instalar en la ciudadanía la sensación de que es inevitable, de que forma parte del ADN de la política y de que no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Esta es la mayor victoria de los corruptos: haber conseguido que la gente asuma la impunidad como algo normal. Sin embargo, la realidad es que en otros países con democracias avanzadas se han tomado decisiones drásticas para erradicar la corrupción y han logrado resultados. Lo que falta en España no es la capacidad de hacerlo, sino la voluntad política y la presión social suficiente para obligar a los gobernantes a actuar. El silencio del gobierno ante este caso es una prueba más de la falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En lugar de ofrecer explicaciones, de asumir responsabilidades o de impulsar reformas que eviten que estas situaciones se repitan en el futuro, la respuesta ha sido la de siempre: ignorar el problema y esperar a que pase la tormenta. Esta estrategia, que en el pasado ha funcionado gracias a la falta de una oposición contundente y a la manipulación mediática, solo refuerza la sensación de que en España las reglas del juego son diferentes para la clase política y para el resto de los ciudadanos. Mientras que los españoles de a pie deben pagar sus impuestos, cumplir con sus obligaciones y enfrentarse a las consecuencias legales de cualquier irregularidad que cometan, quienes ocupan cargos de poder pueden malgastar los recursos públicos sin temor a que alguien les exija responsabilidades. Esta falta de consecuencias no solo mina la confianza en las instituciones, sino que envía un mensaje peligroso: la corrupción sigue siendo un mal endémico que, lejos de erradicarse, se consolida con cada nuevo escándalo que queda impune. Si los ciudadanos no alzan la voz, si la sociedad no exige un cambio real, si no se presiona a los poderes públicos para que actúen con transparencia y responsabilidad, lo que hoy es un escándalo más pasará a formar parte del largo historial de casos de corrupción en España, sin que nada cambie y sin que nadie rinda cuentas. El reto es claro: acabar con la impunidad y recuperar la dignidad de las instituciones. Para ello, es necesario que los ciudadanos sean conscientes de su poder y que exijan una política limpia, transparente y al servicio de la sociedad. Porque la corrupción no es solo un problema de quienes la practican, sino de quienes la toleran. Las palabras de Macarena Olona han desatado un auténtico terremoto en la esfera política y en las redes sociales, donde miles de ciudadanos han reaccionado con una mezcla de indignación, sorpresa y hastío ante otro nuevo escándalo de corrupción que salpica a la élite gubernamental. Sus declaraciones, fieles a su estilo directo y sin filtros, no han dejado lugar a la ambigüedad y han señalado sin titubeos a los responsables de lo que ella considera un abuso descarado de los recursos públicos. Desde el momento en que se hicieron públicas sus palabras, la conversación ha explotado en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, con usuarios compartiendo su indignación, pidiendo explicaciones y exigiendo que este caso no quede impune como tantos otros en el pasado. Lo más preocupante de este escándalo es que no es un episodio aislado, sino una prueba más de la podredumbre que corroe las instituciones. El caso de Jessica no se reduce a la anécdota de una mujer beneficiándose de favores dentro de la estructura de poder, sino que representa algo mucho más grave: el uso sistemático de fondos públicos para fines personales, la total impunidad con la que operan algunos altos cargos y la falta de consecuencias reales para quienes se aprovechan de su posición privilegiada. La sensación de que la política se ha convertido en un negocio privado para unos pocos es cada vez más fuerte entre la ciudadanía, y casos como este no hacen más que reforzar esa percepción. El modus operandi parece ser siempre el mismo. Primero, cuando estalla el escándalo, la estrategia inicial del gobierno y de los medios afines es intentar restar importancia a los hechos, minimizar la gravedad de la situación y utilizar eufemismos para desviar la atención. Se evita el uso de términos contundentes y se intenta presentar la información de manera ambigua, como si todo fuera parte de una polémica exagerada o un malentendido sin mayores repercusiones.
Si esa estrategia no funciona y la presión mediática crece, se pasa a la siguiente fase: encontrar un chivo expiatorio de bajo perfil a quien responsabilizar, mientras los verdaderos artífices del escándalo permanecen en la sombra, protegidos por el sistema. En este caso, la única medida tomada hasta ahora ha sido la destitución de una persona en un puesto de tercer nivel dentro de una empresa pública, una acción claramente insuficiente que no responde a la gravedad del problema. Lo que Macarena Olona exige, y lo que muchos ciudadanos también reclaman, es que se tomen medidas reales y efectivas para poner fin a este tipo de prácticas. No basta con declaraciones vacías, ni con ceses simbólicos que no afectan a los verdaderos responsables. Es necesario que se inicie una investigación seria, que se depuren responsabilidades y que se implementen cambios estructurales para garantizar que los recursos públicos sean utilizados para el beneficio de la sociedad y no para los caprichos de una élite política que se ha acostumbrado a vivir a costa del dinero de todos. El paralelismo con otros escándalos de corrupción es inevitable. Basta con recordar el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid, donde altos directivos de la entidad utilizaban tarjetas opacas para financiar gastos personales con dinero que, en última instancia, pertenecía a los ciudadanos. La indignación que provocó aquel caso llevó a que se tomaran medidas contundentes y a que algunos de los responsables acabaran en prisión. Sin embargo, en este nuevo episodio de corrupción, el gobierno parece actuar con una pasividad alarmante. Ni se han exigido dimisiones, ni se ha iniciado una investigación interna seria, ni se han implementado cambios estructurales para evitar que algo similar vuelva a ocurrir en el futuro. La pregunta que surge, y que Olona no duda en lanzar, es cuántas más como Jessica pueden estar dentro de la administración pública, beneficiándose de una red de favores y de un uso irresponsable de los recursos del Estado. Hasta el momento, la investigación ha revelado al menos 3 casos similares, pero todo indica que la lista podría ser mucho más larga. Cada nuevo dato que se conoce solo confirma la sospecha de que este no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de un sistema corrupto que ha operado con total impunidad durante años. Y mientras tanto, el gobierno sigue sin dar respuestas claras. No ha habido comparecencias urgentes, ni explicaciones contundentes, ni mucho menos dimisiones. La estrategia parece ser la misma de siempre: apostar por el silencio, minimizar el escándalo y confiar en que el paso del tiempo haga su trabajo. Es una táctica que ha funcionado en el pasado y que sigue siendo efectiva en una sociedad donde los casos de corrupción se suceden uno tras otro hasta que terminan diluyéndose en la vorágine informativa. Sin embargo, esta vez, algo es diferente. La indignación social no se ha desvanecido tan rápidamente como en otras ocasiones. Cada vez son más las voces que exigen justicia y que no están dispuestas a aceptar la normalización de la corrupción como un mal inevitable dentro de la política española. El caso de Jessica ha encendido una chispa que podría convertirse en un incendio difícil de apagar. La pregunta que surge ahora es hasta cuándo se podrá seguir ocultando la verdad y cuántos más casos similares podrían salir a la luz en los próximos meses. Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que, cuando se destapa un escándalo de esta magnitud, rara vez es un hecho aislado. La corrupción no opera de manera individual, sino que suele formar parte de una red más amplia, de un entramado de favores, influencias y privilegios que benefician a quienes están en las altas esferas del poder. Y es aquí donde entra en juego el papel de los ciudadanos. No basta con indignarse durante unos días y luego pasar al siguiente tema de actualidad. La única manera de romper este círculo vicioso es manteniendo la presión, exigiendo respuestas y, sobre todo, no permitiendo que estos hechos caigan en el olvido. Los responsables de estos abusos cuentan con la desidia social para seguir actuando con impunidad. Saben que si resisten el temporal mediático inicial, tarde o temprano la gente dejará de hablar del tema y podrán continuar con sus prácticas sin mayores repercusiones. Es nuestra responsabilidad como sociedad no permitir que eso ocurra. Antes de finalizar, quiero invitarte a que nos dejes un me gusta y te suscribas al canal. Puede parecer un gesto insignificante, pero en realidad es una forma poderosa de ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Cuantas más personas sean conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro país, más difícil será para los corruptos seguir operando en las sombras. No podemos permitir que este escándalo pase desapercibido ni que los responsables continúen actuando con total impunidad. Ahora sí, sin más rodeos, te dejo con las declaraciones completas de Macarena Olona, que sin duda darán mucho de qué hablar.